ya tuvimos el informe de Meli muy completo sobre la historia del metro y del subterráneo acá en Buenos Aires y en América Latina. Estuvimos hablando una nota muy linda, muy extensa con el presidente de EFE Chile, la operadora ferroviaria de aquel país. Y ahora estamos en comunicación con Roberto Sacanini, que es ingeniero naval y mecánico con más de 30 años de experiencia en subterráneos de Buenos Aires. Publicó un libro, Secretos Subterráneos, Historias del Metro de Buenos Aires, que es una obra imprescindible para conocer el desarrollo, el impacto y la trascendencia del subte. Una obra sintética, exhaustiva, apta tanto para el estudioso como para el aficionado. Así que si te gusta el subte, anda a comprar el Hay que libro leerlo. de Roberto porque te va a encantar. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas Sí, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos a los oyentes y es tal cual, mira, estuve escuchando muy interesante el programa y lo que ustedes comentaban en un principio. El libro lo realicé como un homenaje más que nada a las personas, a los operarios, a los capataces, a los técnicos que vienen trabajando desde el año 1911 hasta la actualidad para que construyeron este servicio y que lo mantienen siempre funcionando a pesar de todas las crisis que hubo, de la Sí. crisis del 30, de los bombardeos en Plaza de Mayo, de las pandemias como ahora, siempre el subte prestó su servicio. Y es un homenaje a las personas porque, como ustedes comentaron en un principio, la línea A de subterráneo, el primer tramo, empezó en 1911, el 15 de septiembre, y el primer tramo se terminó en diciembre de 1913. O sea, vemos que en 2 años Sí. y 2 meses se hizo el primer tramo que era desde Primera Junta hasta Plaza Miserere. O sea, hoy en día nosotros vemos que esos tiempos son imposibles. O sea, en esa época donde no había los medios tecnológicos que tenemos ahora, se hacían 8 estaciones en prácticamente 2 años. Ahora, en la actualidad, es al revés. Podemos hacer 2 estaciones en 8 años. O sea, Qué locura, ¿no? se trastocó todo y bueno, pero aparte, la primer línea A, la línea A que fue la primer línea de Hispanoamérica, o sea, tuvimos acá nosotros, se implementó el primer servicio de subte antes que en España, antes que en Madrid. O sea, obviamente con eso se le demostraba al mundo que Argentina estaba a un nivel tecnológico equivalente a ciudades más importantes como Nueva York, París o Londres. O sea, realmente fue una obra muy importante, la obra más importante que se había hecho acá en Buenos Aires en esos años, ¿no? Obviamente. Y lo interesante que en esos 2 años y medio, los tipos, no solo los ingenieros que trabajaban en la Anglo, los técnicos, no solo diseñaron, sino que ejecutaron y pusieron en servicio en 2 años y 2 meses. O sea, vemos la perfección que se hacían las cosas en ese momento. Hoy vemos a veces que en las líneas se prolongan y después recién los trenes nuevos vienen, como por ejemplo en la H, los coches nuevos vienen recién 4 o 5 años de que se inauguró la línea. O sea, vemos que no se hacen las cosas como se hacían antes, ¿no? Obviamente era muchísimo más eficiente todo. Sí, yo cuando justo no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, a la noche, después de cenar, estaba viendo la televisión y escuché ese dato y dije, ¿qué? ¿2 años en hacer el subte A? Y más en esa época me pareció, la verdad, un dato muy llamativo, viendo que ahora, por ejemplo, no sé, yo que vivo en Flores, el subte A, llegó hasta hace muy poquitos años. Hasta toda mi infancia y toda mi adolescencia, el subte yo lo tenía hasta primera Terminaba junta. en Primera Junta. Claro, tenía que caminar 15 cuadras para... Entonces, como yo iba al colegio en Almagro, me tomaba el colectivo directamente. Entonces, los últimos 2 años del secundario me agarró con el subte y me cambió la vida. Es muy importante el subte acá, digamos, en los grandes centros urbanos. Y yo te quería preguntar cómo es la vida, digamos, del trabajador del subte, porque sabemos, yo tengo conocidos que trabajan digamos, en Metrovías o en subte de Buenos Aires y que trabajan de madrugada, ¿no? Cuando el subte no está operado. ¿Cómo es esa vida abajo de la tierra? ¿Cómo es ese trabajo día a día?
Y el trabajo es muy duro porque, como vos decís, o sea, los mantenimientos de vías, de instalaciones, de señales, se usan cuando el servicio está parado, cuando las formaciones no andan. Entonces se tiene que hacer en horarios nocturnos, y el trabajo siempre, trabajo de vía, esos trabajos son trabajos muy pesados, y trabajar de noche, viste, en un túnel no es muy agradable que digamos, ¿no? Es un trabajo duro, y bueno, por eso hay que realmente la gente que pone en servicio estos, que mantiene el servicio, bueno, realmente yo por eso hice un libro, porque es una manera de darle un homenaje a todos los trabajadores, inclusive a los trabajadores que han dado la vida en su trabajo por accidente, que siempre los hay. Es un medio bastante complejo y peligroso. Entonces, obviamente, durante la construcción hubo obreros fallecidos, o después durante el mantenimiento también ha fallecido por distintos accidentes en los talleres, pero bueno, es un trabajo complejo, arduo, y tiene sus riesgos, ¿no? Como todo trabajo, trabajar con energía eléctrica, todo eso tiene sus riesgos. Y como hablábamos de también la línea B en plena crisis del 30, también se firmó el inicio de obra en 1930, y en 1934 ya se inició el servicio. O sea, vemos que los tiempos eran muy cortos en esa época. En 3-4 años ya teníamos una línea, en ese caso desde Federico Lacroze hasta Leandro N. Alem, o sea, una obra muy compleja porque se construyó parte a cielo abierto como en la línea A, pero también parte se tuvo que hacer en túnel, hubo que pasar por abajo del arroyo Maldonado. Eran obras de ingeniería muy complejas, y así todo, con el esfuerzo de la gente, se lograba hacer en muy poco tiempo. Ya después vemos que las obras... Nosotros tenemos un subte porque, por haber sido el primero de Hispanoamérica, es muy chico, tiene 57 kilómetros de líneas operativas. Después le podemos sumar las vías que son de taller, todo eso, y aumenta un poquito más. Y si le sumás el premetro, aumenta más. Pero en realidad, a nivel otros metros que se hicieron después, ni que hablar, como ustedes hablaron, el metro de Chile, metro de el Ciudad de México, Madrid, Barcelona, bueno, nos superaron completamente. Nuestro subte quedó un subte muy pequeño. Pensemos que antes se pensaba hacer que las líneas, se pensaban prolongarlas hasta Banfield, o sea, ingresar a la provincia de Buenos Aires. Obviamente con otra infraestructura, capaz que había que haber hecho túneles con 4 vías, pero, o sea, se pensaba hacer una expansión y hacer líneas nuevas. Te estoy hablando del famoso Plan Cóndor, que eran del año 50 y pico. Y bueno, lamentablemente todo eso quedó en la nada, y de a poquito se fueron prolongando las líneas, pero a través de las décadas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, para prolongar la línea D desde Palermo, o desde Carranza, si querés, hasta Belgrano, tardaron casi lo mismo que en hacer el Transiberiano, que son 9.800 kilómetros. O sea, los tiempos dado por diversos motivos, obviamente, las crisis económicas, que se paraban las obras, todo eso, todo lo que uno quiera, pero la realidad es que para hacer una prolongación, que son unos pocos kilómetros y son 4 o 5 estaciones, se tardaba más de 10 años, o sea, una cosa que no, en otros países obviamente no ocurre. Claro. Roberto, hola, ¿qué tal? Melina, sí. te saluda desde acá. Yo tengo una pregunta, a ver si, en verdad es una pregunta, a ver qué opinás y por qué razón no sucede, o por qué técnicamente no es factible. En un momento se ha hablado de hacer una conexión subterránea entre Aeroparque y... puede ser Puente Pacífico o alguna otra conexión. No, la línea se pensaba, o se propuso prolongar la línea E hasta bueno, una era la línea E hasta Ezeiza, y también se puede prolongar al aeropuerto de acá de Buenos Aires, el que está en la Costanera. ¿Y eso por qué no? O sea, o está planeado, o porque sería bueno darle una conexión ferroviaria o subterránea a Aeroparque, que está bastante desconectado de... No, también llegar hasta la ciudad universitaria. También. Pero, y bueno, mira, todo es cuestión de planes, de dinero,
Y bueno, es el gran problema acá es el dinero, o sea, lo que sale en las obras. Pero técnicamente se podría, digamos. Lo que salen, lo que cuesta, no lo que valen. O sea, no sé, viste, hay en el metro de Madrid prácticamente en 10 años los tipos hicieron como 200 kilómetros utilizando tunelera, pero son otras obras de que se hace otra inversión y se necesita que la obra esté rápida. Acá las obras tardan muchísimo. Claro. Y eso que nosotros tenemos, la tierra, lo que se llama el subsuelo, es el loess pampeano, que es una tierra bárbara para hacer túneles. No es como Chile, que tiene roca abajo, claro. O sea, es mucho más complejo hacerlo en roca. Pero acá tenemos una tierra que es maravillosa para hacer túneles. Bueno, pero bueno, falta alguna política, digamos... fuerte. fuerte de algún gobierno, por ejemplo, acá sería el gobierno de la ciudad, en extender el subterráneo. Pero, y lógico, es así, tiene que ser una política del gobierno de hacer nuevas líneas y prolongarlo. Pero bueno, obviamente la situación económica o financiera no sé cuál será, pero obviamente se decidió por ahora no hacer obras. Ahora con la pandemia, desgraciadamente, la demanda se cayó y va a tardar esto. Esperemos que algún día se vaya esta desgracia que tiene la ciudad y bueno, y el país, y que esta pandemia se vaya y bueno, y la demanda empiece otra vez a la gente a viajar en subte, pero ahora se cayó muchísimo la demanda, ¿no? Como pasó en todas las ciudades, claro. ¿No? Obviamente. Pero... Ahora, yendo a lo diario antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que, bueno, yo como vivo en Flores y me manejo por el centro, esa zona, me tomaba el subte A. Pero tengo muchos conocidos, amigos, que viven en Boedo, Parque Chacabuco, y que se quejan mucho del subte. La verdad que yo me lo he tomado pocas veces, pero las pocas veces que me lo he querido tomar, digamos como que me falló siempre. O no viene, o los coches están viejos, feos, sucios. ¿Qué es lo que está pasando con el subte? Es como el olvidado. Siempre la línea E fue la línea más olvidada de todos. ¿Por qué? Porque era históricamente la que menos pasajeros llevaba. De hecho, hoy sigue siendo la que menos pasajeros lleva, a pesar de que se trató de hacer cosas para mejorarla. En su momento se había hecho el premetro para tratar de que el premetro alimentara. Sí, lo que pasa es que el premetro tampoco funciona muy bien, que digamos. No, pues bueno, también. Y también se hizo la prolongación a Retiro. A Retiro, sí. Pero bueno, no le movió demasiado el amperímetro. Entonces hoy por hoy, como es hoy por hoy no, digamos, hablemos hasta antes de la pandemia. Sí. Era la línea que llevaba menos gente, entonces bueno, es la línea que tenía los trenes más viejos. O sea, en las otras líneas tratan de meter los mejores trenes porque son los que realmente tienen muchísima demanda, ¿no? Entonces esa es la razón por la que siempre estuvo olvidada la línea y bueno, a la larga hay que comprar coches nuevos, obviamente. Y sí, Roberto, te comento que nos está quedando un minuto de programa, se nos fue rapidísimo la nota, y quería que nos cuentes un poquito del libro que vos hiciste. Si hay alguna persona que está escuchando y lo quiere comprar, lo quiere adquirir, ¿cómo puede hacer? ¿Se está vendiendo en las librerías? ¿Hay una versión online? ¿Cómo pueden hacer? Se puede conseguir en la editorial Autores Argentinos y si no en la librería El Ávila, que es una librería que queda en la esquina del Nacional Buenos Aires, que teóricamente es una de las librerías más antiguas de Buenos Aires, tengo entendido. Perfecto. En esos dos lugares se puede conseguir. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a intentar conseguirlo porque nosotros te comento que en ALAF tenemos una biblioteca, así que va a ser muy útil para nuestra biblioteca. Sí, mira, el libro es como lo hice como si fuese una génesis, ¿viste? Donde empiezo con todos los elementos básicos que permitían el movimiento de las máquinas de transporte terrestres, o sea, empiezo con la explicación de la rueda, la vía, la máquina a vapor, cómo fue toda la evolución, la electrificación y cómo se logró hacer este medio de transporte. Después explico en detalle cómo se hizo cada línea, la parte constructiva y también el material rodante que se adquirió en un principio y cómo funciona. O sea, para que el libro le sirva a la gente que le gusta la historia, a la gente que le gusta la técnica y a la gente que le gusta otras cositas, como por ejemplo también
puse un tema sobre los mitos y leyendas del subte, etcétera. Perfecto. Después hice muchos anexos donde hay uno con todo el precio del Cospel a lo largo de los años, los kilómetros, la gente que viajó a lo largo de estos más de 100 años, las características técnicas de cada coche, donde se hizo el figurín con todos los datos, más de 50 datos por coche. Y después hice un anexo que creo que es uno de los más interesantes, que muestra el auge, el nacimiento, el auge y la destrucción de la industria del transporte en la Argentina, donde conté brevemente la historia de las fábricas militares donde se hacían los coches, de Matterfer, Grandes Motores Diésel, Afne, Astarza, o sea, todas las empresas como Astarza que fabricaba la locomotora General Motors bajo licencia y bueno, terminó cerrando, y que bueno, que en ese entonces, o las vagoneras que fabricaba Buriasco, fabricaban vagones desde hace 70 años, y que hoy por hoy no fabricamos nada y traemos todo de China, aunque sea... Ya volveremos en algún momento por ahí. Aunque sea Roberto, nos estamos quedando... de carga que son 4 chapas soldadas, que viste, la podemos hacer en... Bueno, traemos todo de China, hasta un tornillo lo traemos de China, bueno, cosas para rever. Nos estamos quedando, ya se nos fue el programa, Roberto. Fue un gusto. Un gusto para nosotros que nos haya brindado esta nota. Muy interesante el libro, te prometo que lo vamos a adquirir. Y bueno, será hasta la próxima, ¿por qué no? Bueno, cómo no, a sus órdenes cualquier cosa. Bueno, Entonces, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Gracias por todo. Hasta luego. Bueno, 1 y 2, se nos fue el programa, nos pasamos.